Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, hacía ya unos días que no hacíamos podcast. La verdad que el que os habla ha estado con fiebre, ha estado en cama y ha estado sin voz. Y por prescripción médica, pues prácticamente se puede decir que nos han recomendado no usar la voz. Hoy es el primer día que podemos hacer podcast. De hecho, nos está costando un poquito por el dolor que todavía sentimos en la garganta. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo porque la verdad que tenemos ganas ya de retomar el podcast y de contaros las últimas noticias que están ocurriendo no solo en Turquía, sino en su región. Vamos a comenzar hablando de esas nevadas que han afectado en los últimos 3 días a Estambul, a la metrópolis del Bósforo, donde pues una ola de frío siberiano, una ola de frío procedente de Siberia, ha hecho que las temperaturas mínimas se desplomen por la noche y ha llevado, acompañado de unos vientos que han superado con rachas de más de 50 km por hora, en algunos casos, con sensaciones térmicas en torno a los 2 grados bajo cero, pues todo esto ha llevado a que la nieve se dejase ver a partir del miércoles, especialmente en las partes más elevadas de Estambul, en las zonas más elevadas, en las zonas más bajas, cerca de la costa, pues más bien fue agua-nieve lo que se dejó caer. Pero sí que hemos visto, pues bueno, muchas partes de la ciudad cubiertas de blanco, y esto ha provocado, por supuesto, trastornos en la circulación, en el tráfico, en las carreteras, pero también cancelaciones de vuelos. Hasta el 20% de los vuelos que estaban previstos, programados para el aeropuerto Sabiha-Gökçen, ubicado en el lado asiático de la ciudad, tuvieron que ser cancelados debido precisamente a estas nevadas. En principio, la previsión meteorológica señala que este viernes, hoy sería ya el último día que habríamos visto algún tipo de precipitación, ya decimos, en las zonas más elevadas de la ciudad, en forma de nieve. Sí que es verdad que las temperaturas máximas, incluso por el día, pues andan por los 5 o 6 grados, pero en principio, de cara al fin de semana, ya nos esperan nevadas, pero ojo, porque para la semana que viene vuelve de nuevo el frío y es posible que de nuevo veamos más nevadas. Otra noticia interesante que hemos tratado en las últimas horas en nuestra web, en hispanatolia.com, es la del crecimiento de la población de Turquía, que ha crecido en el último año pues más de 292.000 personas y se sitúa ya en los 85,6 millones de habitantes. Un crecimiento de la población que continúa, según el último censo publicado por el Instituto Estadístico Turco, siendo además, curiosamente, ligeramente más los hombres entre la población turquía que las mujeres. Son un 50,02% de hombres frente a un 49,98% de mujeres, que casi están igualados, como veis. Por poblaciones, por ciudades, pues obviamente Estambul sigue siendo no solo la ciudad más grande de Turquía, la más poblada, sino también la más poblada en Turquía, sino también la más poblada en Europa. Además del centro comercial, financiero y cultural de Turquía, pero en cuanto a población sigue siendo, por supuesto, la ciudad más poblada, con 15,7 millones de habitantes, aunque en 2024 solo creció, solo entre comillas, unas 45.000 personas. Representa Estambul por sí sola más del 18% del total de la población de Turquía. El segundo lugar por población lo ocupó la capital, Ankara, con 5,8 millones de habitantes. Hablamos, eso sí, población de toda la provincia, aunque obviamente en caso de grandes ciudades como Estambul o Ankara, pues gran parte de la población de la provincia se concentraba obviamente en el centro urbano. Y en tercer lugar, pues se situó Izmir, Esmirna, con 4,5 millones. Le siguieron en cuarto y quinto lugar Bursa, con 3,2 millones de habitantes, y Antalya, con 2,7 millones de habitantes. La provincia menos poblada de Turquía, con solo 83.676 habitantes, viviendo en sus poco más de 3.600 kilómetros cuadrados de superficie. La provincia menos poblada sigue siendo Bayburt, en el este de Turquía.
Con respecto a la población extranjera residente en Turquía, pues parece que se redujo el año pasado en prácticamente 90.000 personas y se sitúa actualmente en 1,48 millones de habitantes. Decíamos que crece la población, pero eso no quiere decir que la población de Turquía no esté progresivamente envejeciendo. De hecho, es un problema que hace unos días, no hace mucho, el presidente turco trataba de afrontar anunciando toda una serie de incentivos, de ayudas para parejas jóvenes, para familias, para las mujeres, para fomentar la natalidad y para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente de las mujeres, para pues fomentar eso, que tengan, en que las parejas tengan más hijos. De hecho, se anunciaron ayudas no solo para 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hijos, sino incluso para ayudas a partir incluso del primer hijo. Ayudas directas. Porque se viene constatando desde hace años, si bien es verdad que Turquía pues tiene una tasa de población envejecida muy lejos todavía de las tasas de envejecimiento de la población que tenemos en Europa, pues por primera vez en el año pasado, en 2024, se llegó al hito de alcanzar un 10% de habitantes en Turquía con más de 65 años, algo que no había ocurrido que se sepa en la historia de Turquía. Por eso es por lo que se están tomando esta serie de medidas. Repetimos, la población de Turquía crece, sigue creciendo, pero cada vez se tiene menos hijos, cada vez envejece más la población y de hecho sigue envejeciendo, sigue avanzando, sigue siendo cada año mayor la edad media de la población en Turquía, que pasó ya en 2023, llegó a la barrera de los 34 años y en 2024 se situó la edad media de la población turca en 34,4 años. Bueno, y tenemos que hablar, como no puede ser menos, de una noticia que recordamos ayer con mucha tristeza. Ayer fue 6 de febrero de 2025 y, como muchos recordaréis, se cumplieron 2 años de esos terremotos, de esos seísmos que asolaron por completo el sureste de Turquía, dejando más de 53.000 muertos, afectando a casi una docena de provincias, 11 provincias del sureste del país, y dejando a millones de personas sin hogar. Ayer se producían, justamente en torno a esa hora en la que se produjo el primero de los seísmos, a las 4:17 de la madrugada exactamente, se produjo el primer seísmo. Se producían pues lo que se vino a denominar marchas del silencio, marchas silenciosas en las que pues las personas recorrían los lugares que todavía quedan, muchas de esas provincias, en muchas de esas ciudades pues, que fueron arrasadas hace 2 años por los seísmos, zonas que aún quedan con restos de lo que fueron los efectos de aquellos terremotos. Hubo esas marchas silenciosas en las que participaron miles de personas, algunas de ellas portando imágenes, pero siempre en un respetuoso silencio, y que culminaron en muchos casos en ceremonias religiosas y en actos simbólicos en los que pues obviamente muchas personas, especialmente los familiares y amigos de los fallecidos, pues no pudieron contener las lágrimas. Mencionamos, por ejemplo, en la noticia que tratamos sobre este tema en nuestra web, en hispanatola.com, que en Antakya, en la antigua Antioquía, en Antakya, en la provincia de Hatay, que fue junto con Kahramanmaraş, pues fue Hatay y Kahramanmaraş fueron las 2 provincias más afectadas seguramente de aquellos seísmos. Recordemos que los seísmos tuvieron su epicentro justamente en Kahramanmaraş, en el sudeste de Turquía, y pues en Antakya, en la antigua Antioquía, pues se organizó de hecho una de estas marchas que al finalizar pues culminó con una ceremonia en la que representantes de las 3 grandes religiones abrahámicas, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, llevaron a cabo pues, actos religiosos en memoria de los fallecidos, de las víctimas. Recordemos que en Antakya pues es común encontrar
miembros de la población que profesan no solo musulmanes, sino también muchos judíos y sobre todo cristianos. Se arrojaron también durante esa ceremonia, además, claveles rojos al río Asi como tributo a los fallecidos, según contamos en nuestra web. Y qué decir, pues han pasado 2 años de aquellos terremotos que nos pusieron la piel de gallina a todos. El primero de los terremotos, recordar en este punto que fue a las 4:17, como decíamos, de la madrugada del 6 de febrero de 2023. Fue un terremoto que alcanzó una magnitud de 7,7 en la escala Richter, un terremoto terrible. Pero es que cuando los primeros equipos de rescate y muchos voluntarios estaban tratando de prestar la primera ayuda a las personas que habían quedado heridas o muchas personas que estaban pidiendo ayuda desde los escombros de los edificios derrumbados que estaban atrapadas, se produjo el segundo seísmo, un seísmo que se produjo a las 13:24 del mediodía, a la 1:24 del mediodía. Ese segundo seísmo que alcanzó una intensidad de 7,6 grados, que hizo que muchos de los edificios que ya estaban dañados se derrumbasen del todo y que dejó un panorama de absoluta desolación. Fue un desastre que muchos medios dentro y fuera de Turquía, nosotros lo cubrimos muy ampliamente. De hecho, si buscáis información sobre los terremotos de 2023 tenéis muchísima información en nuestra web. Y fue un desastre que muchos medios dentro y fuera de Turquía calificaron como un desastre de magnitudes bíblicas. Por las cifras, por la extensión de los daños de las provincias afectadas. Fueron 11 provincias, fueron más de 53.000 muertos, fueron cientos de miles de edificios. Se calcula que los edificios destruidos, que quedaron completamente destruidos o tan seriamente dañados que tuvieron que ser derrumbados, fueron más de 40.000, pero fueron cientos de miles los edificios dañados. Muchos de ellos siguen a día de hoy pues en proceso de ser derrumbados, cada vez menos obviamente, han pasado 2 años, pero eso sigue ocurriendo. No olvidemos además que aparte de esos 53.000 muertos, pues el terremoto o los terremotos, porque fueron 2 terremotos de gran intensidad, además de muchísimas réplicas, por supuesto, pues los seísmos dejaron 120.000 heridos. Se calcula que los daños superaron los 100.000 millones de dólares, equivalentes al 10-12% del Producto Interior Bruto de Turquía en aquel momento. Y dejaron, como decíamos, a millones de personas sin hogar, a millones de personas que de la noche a la mañana pues se encontraron con que no tenían casa. A día de hoy han pasado 2 años y a día de hoy, aunque se han construido muchísimos edificios, se han renovado muchos edificios, solo en 2024 se construyeron más de 200.000 viviendas para los afectados y continuamente están saliendo noticias de que se inauguran o que se entregan las llaves de nuevos edificios, de nuevas viviendas a los afectados, a los que perdieron la casa en aquellos terremotos. El hecho es que a día de hoy se calcula que hay al menos 650.000 personas que perdieron su hogar en aquellos seísmos hace 2 años, que siguen a día de hoy viviendo en alojamientos temporales a la espera de que les entreguen una nueva vivienda en Turquía. En fin. Un recuerdo desde aquí, modestísimo recuerdo desde aquí, no solo para las víctimas y para sus familiares y sus seres queridos, sino también para todos los equipos de rescate, incluyendo muchos españoles que en aquellos días, tristes días, pues viajaron a Turquía, tendieron su mano de ayuda y solidaria a Turquía y que también vivieron de primera mano la hospitalidad turca de gente que lo había perdido todo, casi todo, y que aún así pues les daba de comer o les entregaba pequeños obsequios a los rescatadores. Fueron días tristes, pero fueron días también de grandes gestos solidarios y de grandes gestos humanos que aquí en Hispanatolia y en este podcast los seguimos recordando con mucho cariño y con alguna gota de lágrima en los ojos. Bueno, y yéndonos ya a las noticias que hemos tratado ya en las últimas horas, ya en el día de hoy, este viernes, en nuestra web, en hispanatolia.com, mencionar esa nueva previsión
al alza de la inflación, de la evolución de los precios para este año 2025 que ha hecho en las últimas horas el Banco Central de Turquía. Ha habido una reunión del Comité de Política Monetaria y ha dicho... del Comité de Política Monetaria había una reunión para presentar el informe trimestral de inflación para este año. Y durante la presentación de ese informe, el gobernador del Banco Central de Turquía, Fatih Karahan, ha anunciado que en ese informe que se ha presentado hoy se revisa la previsión de inflación para este año, que se eleva, pasa del 21% que estaba anteriormente y ahora se eleva al 24%, es decir, se prevé concluir el año 2025 con un 24% de inflación, que por supuesto es muy alta, pero recordemos que venimos de datos de inflación no hace tanto, a principios de 2024 del 75%. Es decir, que dentro de que son datos malos, pues obviamente son datos mucho mejores. Durante la presentación del informe, pues el gobernador del Banco Central explicó que de cara a 2026 se mantiene de momento la previsión de inflación en el 12% y para 2027 se plantea reducir la inflación, se prevé que se reduzca al 8%, con el objetivo ya a largo plazo de que se le mantengan los precios en torno a una evolución en torno al 5% anual. Hemos tenido, de hecho, pues una inflación en enero que, como comentamos también en nuestra web, en hispanatolia.com, en enero alcanzó el 42,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, pero que se redujo interanualmente, pero que comparado con el mes anterior, con diciembre, creció un 5,03%, creció por encima de lo esperado, en buena parte impulsada por ese anuncio del incremento del salario mínimo que hizo el gobierno. Ha dicho, en cualquier caso, el gobernador del Banco Central que, en primer lugar, que van a hacer todo lo que sea necesario para lograr la estabilidad de precios y para luchar contra la inflación. Y en cuanto a futuras reducciones de tipos de interés, recordemos que hemos tenido dos bajadas de tipos de interés en menos un mes recientemente, pues ha dicho el gobernador que literalmente no estamos en piloto automático, no estamos en piloto automático con respecto a recortes de tipos, es decir, no tiene por qué seguir habiendo recortes y que todo va a depender obviamente de cómo evolucionan los precios, de cómo evoluciona la inflación en los próximos meses en Turquía. Y mencionar también pues un estudio que hemos publicado pues ya casi a la última hora de hoy, un estudio muy curioso que nos ha llamado poderosamente la atención y que hemos querido mencionar en nuestra web, en hispanatolia.com. Es un estudio llevado a cabo por una web en inglés dedicada al alquiler de coches a turistas en países de todo el mundo. Y es un estudio que ha colocado a Turquía entre los 3 países en los que los conductores son los más educados del mundo. Algo realmente increíble y algo que a muchos sorprenderá, especialmente para quienes hayan conducido en Turquía. Este estudio ha sido realizado, como decimos, por esta web, por la web de discovercars.com, que se dedica a este tipo de alquileres turísticos, y se realizó a partir de una encuesta que llevaron a cabo entre 4.980 usuarios, 4.980 turistas que contrataron sus servicios de alquiler de vehículos en países de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que para hacer este ranking solo se incluyó a países que tuviesen al menos opiniones de 50 usuarios. Es decir, si había algún país que tuviese menos de 50 opiniones, no se incluía en este ranking. Hay que decir también que el ranking, que lo tenéis en la noticia que hemos tratado, en la que hemos tratado este tema en nuestra web, en el ranking no se incluyen solo países, sino también regiones. Aparece, por ejemplo, Canarias, o aparece la isla de Sicilia en Italia, o aparece el estado de Florida de Estados Unidos. Es un ranking muy curioso y que decimos que depara algunas sorpresas. El primer lugar en cuanto a países que los turistas consideran que tienen los conductores más educados, pues también es una sorpresa, porque es la República Grecochipriota, es Chipre del Sur,
y destaca con 8,83 puntos de media. Recordemos que en el ranking o en este estudio se pedía a los usuarios que valorasen la educación de los conductores en los países donde alquilaban sus vehículos de 1 a 10. Pues bueno, de media, Chipre destaca con una nota media de 8,83 puntos. Le seguiría Nueva Zelanda con 8,77 puntos y, como decimos, en tercer lugar aparece Turquía con 8,73 puntos. Puede ser que en el caso de Chipre, que no es que tenga especial fama por conducir demasiado bien y por ser poco fogosos o poco amigos de las discusiones al volante, pero bueno, puede ser que en muchos casos especula la prensa turca sobre esto, que estas buenas puntuaciones sean porque en Chipre los coches alquilados llevan una matrícula de color rojo y esto hace que sean fácilmente identificables por parte de los conductores locales, pues cuando ven un coche que está conducido por turistas. Por tanto, puede ser que pues tiendan a ser más comprensivos, más pacientes, más cuidadosos en el trato cuando ven un coche alquilado, un coche con estas matrículas rojas, y de ahí las buenas opiniones de los turistas. Por lo menos esto es lo que se habla en la prensa turca. En el caso de Nueva Zelanda, pues sí se puede entender más porque es un país donde, recordemos, conducen por la izquierda, pero que pues sí es relativamente conocido por tener una forma de conducir mucho más pues sosegada, mucho más respetuosa al volante, en fin, hay de todo, como en todas partes, por supuesto, pero en general es un país que tiene esa cultura pues de una conducción, digamos, más sosegada. Es habitual conducir siempre por el carril, en este caso el carril izquierdo, porque es el carril de conducción habitual, y usar solo el derecho, que es el carril rápido, pues para adelantar en el caso de las autopistas, pero en general hay un comportamiento más respetuoso. En el caso de Turquía, los turistas que participaron en este estudio no solo destacaron la buena educación de los conductores turcos, sino que, bueno, también es verdad que reconocieron que había ciertas normas, digamos, ciertas costumbres o ciertos hábitos en la conducción entre los turcos que, digamos, se salen de las normas reconocidas internacionalmente, así lo dijeron. Por ejemplo, la práctica común entre los conductores en Turquía de tocar la bocina para adelantar al próximo vehículo. Pero bueno, también podríamos mencionar alguna que otra práctica común entre los conductores turcos, que vamos a dejarla en la anécdota y vamos a guardar silencio sobre ella, pero que muchos que habréis visitado Turquía pues también conoceréis alguna que otra anécdota y alguna que otra práctica curiosa de los conductores en Turquía. Ciérrame el top 5 de este ranking elaborado por esta web de alquiler de vehículos. Ciérrame el top 5, Australia en cuarto puesto y Portugal en quinto puesto. Aparecen las Islas Canarias también, aparece separada de España, aparece las Islas Canarias en séptimo puesto, con 8,31 puntos de media, destacando por encima del resto de España, que aparece en el siguiente puesto, en octava posición, con 8,29 puntos. Sorprende además encontrar a Italia, también sabemos todos cómo son los conductores italianos, pues aparece en décima posición entre los países mejor valorados por los turistas, por la educación de los conductores. Francia aparece en el puesto número 12 y, pues mencionabas también antes a Florida, pues Florida aparece en el puesto número 14, con 7,14 puntos. Y ya para ir acabando, pues queremos hablar, que de hecho llevamos días queriendo hablar, como os contamos al principio no nos será posible hacer podcast por cuestiones de salud, pero teníamos muchísimas ganas de hablar de lo que está pasando en Santorini, de lo que está pasando en el Egeo y de lo que está pasando en las islas griegas, porque bueno, hemos ido publicando además, no hemos dejado de publicar información en mismanatole.com sobre lo que está ocurriendo allí, que obviamente está teniendo una gran atención pues en buena parte del mundo. Como sabéis, desde hace semanas la isla de Santorini y sus proximidades está viendo toda una cadena de seísmos. Son ya cientos los seísmos que se han detectado en la región. Son de hecho miles, pero bueno, cuando hablamos de miles de seísmos no todos son detectables, algunos son de magnitud 1, de magnitud 2.
incluso de magnitud 3, que son magnitudes casi inapreciables por el ser humano. Pero en los últimos días ha habido varios seísmos de magnitud superior a 4 y de hecho, cuando incluso algunos medios hablaban de que la intensidad de los terremotos estaba reduciéndose, pues entre el miércoles y el jueves hemos tenido varios seísmos de magnitud superior a 5. Lo que parece evidenciar que la intensidad de los seísmos no solo no está decreciendo, sino que está creciendo. La isla de Santorini es una isla que tiene una población de unos pocos miles de personas, de menos de 20.000 habitantes, digamos que viven locales, que viven permanentemente allí, pero como sabéis, pues es un destino turístico de primer orden en Grecia, es posiblemente el destino turístico más visitado en Grecia. Son más de 5 millones de turistas los que recibe la isla cada año, pero en los últimos días pues hemos visto a buena parte de esos turistas, también a muchos trabajadores estacionales y a gran parte de la población salir de la isla. Se calcula que la mitad o más de la población local que vive permanente en la isla ha salido de ella, ha salido de Santorini, bien por avión o bien por mar. De hecho, hemos visto testimonios, publicamos alguno también en nuestras redes sociales, en X o en Blue Sky, sobre pues, cómo los habitantes locales contaban que les es imposible dormir, que se despiertan por la noche continuamente con terremotos constantes, con temblores constantes, y que cuando tratan de conseguir un barco o un avión para salir de la isla, pues sí que es verdad que en los últimos días parece haber mejorado, primero porque hay menos demanda, porque muchos se han ido ya, y luego porque se han habilitado más barcos y más aviones para evacuar a la población, pero en los primeros días realmente había angustia porque no había billetes de barco ni de avión para salir, y como contaba la gente de la isla, pues cuando conseguían encontrar alguno, pues a lo mejor solo había uno o solo había dos, no podía salir más que uno o dos miembros de la familia, hablamos de familias, por supuesto, en muchos casos con hijos. Y además estaba a un precio elevadísimo, estaban muy caros por la enorme demanda. El hecho es que ahora esos terremotos continúan, gran parte de la población se ha ido ya de la isla, pero la cuestión que permanece es qué va a pasar en la isla. Y esto lo abordamos, hemos publicado varias noticias, como decíamos, en hispanatoria.com sobre este tema, pero en la última que hemos publicado hablamos precisamente de qué pasaría si el volcán de Santorini entra en erupción, y mencionábamos la opinión de varios expertos, en este caso de Turquía, que han opinado sobre este tema. Obviamente la cuestión de lo que va a pasar en Santorini no solo preocupa en Grecia, donde se ha declarado estado de alerta, se han cerrado los colegios, se está ordenando la evacuación no solo de Santorini, sino de las islas vecinas también. Esos evacuados están siendo trasladados a Atenas, a campamentos temporales. Preocupa en Grecia, pero preocupa también en Turquía. Es un hecho, quizás muchos no lo sepáis, pero Santorini está justo en medio del Egeo. Está exactamente a la misma distancia, a unos 140-150 kilómetros. Al oeste está Atenas, y a la misma distancia, 140-150 kilómetros al este, está la costa de Turquía. Está Bodrum, está Fethiye, está Marmaris, Muğla, Kuşadası, en fin. Toda esa región de la costa sur del Egeo de Turquía está prácticamente a la misma distancia, unos 140-150 kilómetros. Está a la misma distancia de Santorini que lo que es la costa de Grecia, lo que es Atenas. Y obviamente lo que pasa en Santorini no solo afecta a Grecia, sino que en el caso de que se produzca no solo un gran seísmo, sino una erupción, pues eso también va a afectar a Turquía. Y en estos días pues está habiendo informaciones, también especulaciones de todo tipo en Turquía. ¿Qué es lo que va a pasar en Santorini? Obviamente no podemos responder tajantemente a esta cuestión, nadie lo puede saber, nadie lo sabe, y nosotros no somos científicos, no vamos a decir aquí qué va a pasar, tampoco somos adivinos, pero podemos hacernos eco de lo que están diciendo muchos científicos en Turquía. En Grecia los científicos están planteando que esta actividad sísmica, este enjambre de seísmos, que se llama, que están localizados a unos 6 kilómetros aproximadamente al noreste de la isla de Santorini, entre Santorini y la isla de Amorgos, que es una isla también bastante turística en Grecia.
no tanto como Santorini, obviamente, pues entre estas dos islas es donde está localizándose principalmente ese enjambre de seísmos, en torno a un volcán submarino que se conoce en la zona, el volcán Columbo, que es un volcán submarino y bueno, que está activo. Es el volcán más activo, de hecho, de la región. En Grecia, como decíamos, muchos científicos, o por lo menos los que han hablado principalmente en medios de comunicación en Grecia, están diciendo que en Santorini esta actividad, este enjambre de seísmos, esta actividad sísmica está provocada por la tectónica de placas. Es decir, que el choque de la placa africana con la placa del Egeo pues estaría provocando, en torno al llamado arco helénico, que pues atraviesa Creta, atraviesa Rodas, estaría provocando esa serie de seísmos en torno a una serie de fallas activas en la región. Pero no hay consenso sobre este tema. Tampoco lo hay en Turquía. Pero en Turquía parece que sí que están teniendo más eco, por lo menos en medios de comunicación, o quizás tenga más peso dentro de la comunidad científica de Turquía, aquellos que piensan que la tectónica de placas por sí sola no puede explicar únicamente por sí sola lo que está ocurriendo en Santorini. Entonces, hay muchos científicos en Turquía que dicen sí, hay una cuestión de tectónica de placas relacionada con estos seísmos, pero también está detrás un posible fenómeno de vulcanismo. Y no hay que descartar que se produzca una erupción volcánica y que estos sean signos, que sean señales, no de un rozamiento de placas, que bueno, en el caso de la zona del Egeo, de esta zona, es una subducción de las placas. No hay que descartar que estemos ante un fenómeno de vulcanismo y que se vaya a producir una erupción volcánica que tendría sus consecuencias para la región. Hay que dejar claro que en muchos medios en Turquía, también en Grecia, pero en Turquía se está hablando de grandes seísmos, incluso de la posibilidad de que se produzcan tsunamis. Cuando hablamos de grandes seísmos, hablamos de seísmos de magnitud 7, 7,5 o superior. Bueno, hay bastante consenso científico, parece ser, ahora mismo, por lo menos en la comunidad científica turca, y posiblemente también la griega. Nosotros la seguimos obviamente muchísimo menos, pero es la que controlamos, la de Turquía, entre comillas. Pero hay bastante consenso en que un terremoto de esta magnitud ahora mismo en la región, por lo menos en lo que es Santorini, en donde tenemos ahora mismo esa actividad sísmica, no es posible. Por lo menos como resultado de lo que estamos viendo ahora mismo, de esta actividad sísmica, de este enjambre de seísmos, no es posible que vaya a haber un terremoto de magnitud 7 o de superior a 7. En caso de que eso se produjese, es verdad que eso podría producir un seísmo de esta magnitud, podría producir un tsunami que, en caso de llegar a las costas de Turquía, pues se ha calculado que generaría un terremoto de esta magnitud, 7,5 Santorini, generaría un tsunami de en torno a medio metro o 1 metro de altura en las costas de Turquía. Esto obviamente produciría importantes daños, incluso víctimas, pero ya decimos que esto es un escenario ahora mismo poco probable. Menos probable aún es algunas teorías que están barajando también algunos medios en Turquía, de que lo que está ocurriendo en el Egeo podría desatar el famoso Big One, ese gran terremoto que se espera en Estambul, que podría desatar un terremoto de magnitud 7 o superior en el Mármara, afectando a Estambul. En fin, esto son teorías que esto lo recalcan estos días los científicos en Turquía, no tienen ninguna base científica y son teorías totalmente basadas no están basadas en la ciencia, están basadas en pura especulación y son puro alarmismo, pero sin una base científica. Es decir, lo que ocurre en Santorini no va a afectar a las fallas en Estambul. Ahora bien, repetimos, estamos hablando de que hay muchos científicos en Turquía que se están planteando de que en Santorini no estamos solo ante un fenómeno de fallas tectónicas, de sismología provocada por tectónica de placas, sino que estamos también ante lo que podría ser el preludio a una erupción volcánica. Y esto es el punto que preocupa a los científicos. El problema es que ahora mismo no tenemos datos, más porque muchos de esos seísmos, como decimos, se están produciendo
en el fondo marino, en el fondo en el fondo del mar, en torno a ese volcán submarino, Columbo, y no hay suficientes datos. Además que, por supuesto, pues la geología ahora mismo pues no es una ciencia demasiado avanzada, más avanzada que hace unas décadas, pero sí una ciencia bastante poco exacta que, por supuesto, pues no puede predecir muchas cosas, no puede predecir erupciones y no conocemos ahora mismo pues muchos datos que necesitaríamos. Esto es el consenso, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los científicos que conocen estos temas. Pero si es cierto, si resulta ser cierto que detrás de estos crecientes seísmos está un movimiento de magma bajo el fondo marino en las proximidades de Santorini, y esto provoca una erupción volcánica, sí hay preocupación de las consecuencias que tenga esto. ¿Por qué? No se sabe. Aquí entramos también un poco en el terreno de especulación científica porque no sabemos exactamente ahora qué tipo de erupción podría producirse o de qué magnitud. En función de la magnitud de esa erupción, que cabe pensar que sería bastante intensa porque estamos ante un fenómeno, y en esto hay consenso de todos los científicos, en Grecia y en Turquía, no ha habido una actividad tan intensa como esta en la región desde que hay registros. Es cierto que los registros son muy recientes, de 1964, pero no ha habido una actividad tan intensa, una actividad sísmica tan intensa en la región en torno a Santorini desde que hay registros. No es un fenómeno habitual. Es cierto que en 2011 y 2012 hubo también un enjambre sísmico que luego se detuvo, no condujo a ninguna erupción, pero eso no quiere decir que en aquel momento pues hubiese esa energía acumulada y que ahora esa energía vuelva a estar saliendo y que puede incluso con más fuerza. Recordemos además que el año pasado, en 2024, se descubrió que había una cámara magmática, una cámara llena de magma, precisamente en las cercanías de Santorini. Bueno, esto también lo contamos en nuestra web, hispanotela.com, en otra noticia hace unos días. Pero preocupa entre la comunidad científica de Turquía que se pueda producir una erupción volcánica en Santorini o en sus proximidades. ¿Por qué? Porque si efectivamente se produce una erupción volcánica y esta erupción volcánica tiene cierta intensidad, aunque se hayan evacuado efectivamente las islas próximas, si esta erupción tiene especial intensidad, habría que ver qué tipo de erupción es, qué tipo de magma. Bueno, parece que sería un magma bastante fluido, que no produciría explosiones, pero sí que este tipo de erupciones, especialmente si son muy intensas, pueden producir grandes nubes de ceniza o grandes nubes con sustancias tóxicas. Y estas nubes, debido a los vientos dominantes, pues podrían ser arrastradas hacia el continente. Si son arrastradas hacia el oeste, afectarían directamente a la costa este de Grecia y podrían afectar a una gran ciudad como Atenas, donde viven millones de personas, además de esas miles de personas que ahora mismo son refugiados que han huido de las islas de esa región del Egeo hacia la capital. Si esa nube fuese arrastrada por el viento hacia el este, afectaría a la costa oeste de Turquía, a Izmir, a Aydin, Muğla, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, a ciudades que concentran una gran población, una región donde viven millones de personas, muchas de ellas habitadas por turistas, bien de visita o bien por extranjeros que viven allí permanentemente. Son regiones muy turísticas en Turquía, y también hablamos de un fenómeno que podría afectar a millones de personas y contra el que habría que tomar precauciones para evitar daños a la población, daños por intoxicación o daños de otro tipo. Todo dependiendo, obviamente, de la intensidad de esa erupción, de la composición, pero esto subrayamos que no lo decimos nosotros, sino que son científicos que han hablado en medios en Turquía los que están diciendo que, ojo, si hay una erupción volcánica y si tiene cierta intensidad, ¿qué pasa con la nube que genera esa erupción volcánica? Esto lo estamos viendo, por ejemplo, también en Islandia, pero en Islandia son zonas mucho menos pobladas. Aquí hablamos de regiones donde viven millones de personas y repetimos que esas nubes tendrían
compuestas por gases sulfurados o nubes de ceniza, muchas de ellas además a gran temperatura, pues se cruzarían el camino de millones de personas. Vamos un paso más allá, porque también hablamos en nuestra web, inspiratoria.com, de una consecuencia más allá. Es decir, ¿qué pasaría si se produjese una gran erupción volcánica en Santorini que llevase a la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de ceniza y de gases? Una erupción que bien emitiese una gran cantidad súbita de cenizas y gases a la atmósfera, o bien que esa emisión fuese más pausada, que no fuese repentina, pero que se prolongase durante meses, por ejemplo, algo que es muy probable en el caso de una erupción volcánica, como vimos, por ejemplo, en el volcán de La Palma en Canarias en 2021. Estamos ante una región muy volcánica. De hecho, hay varios volcanes activos en esa región del Egeo, aunque los turistas en su mayor parte cuando viajan pues no lo sepan, pero es una región activa volcánicamente. Y no olvidemos que en Santorini explotó, pues en el 1600 aproximadamente antes de Cristo, uno de los mayores volcanes de la historia. De hecho, la isla de Santorini es lo que queda de una gran erupción volcánica explosiva similar a la del Krakatoa en el siglo XIX. Lo que están diciendo los científicos turcos es, ojo, porque si hay una gran erupción volcánica que se prolongue en el tiempo y que emite una gran cantidad de gases y de ceniza a la atmósfera, y si hay un lugar candidato a que eso ocurra, uno de sus lugares en el Mediterráneo es Santorini, eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias no locales solamente, sino para el clima de todo el mundo. Eso va a provocar que que la atmósfera del planeta acumule esa capa de cenizas, que no es que sea, en muchos casos no será visible a simple vista, pero que va a estar ahí y que va a provocar que llegue menos radiación solar. Eso va a provocar un enfriamiento del planeta, va a provocar una bajada de temperaturas y va a provocar una disminución de las precipitaciones. Eso es lo que están argumentando científicos turcos. Calculan que podría llegarse a producir un periodo de escasez de lluvias, no es la primera vez que ha ocurrido en la historia, a partir de erupciones volcánicas, un periodo de 3 o 4 años con menos lluvias. Eso en una situación geopolítica como la que vivimos actualmente con la guerra en Ucrania, agravaría, por ejemplo, problemas como el del hambre. Vemos además ahora a Trump, por ejemplo, anulando programas de ayuda internacional de forma masiva. Pues si se produjese una erupción de ese tipo, estaremos hablando de que durante un periodo de 3 a 4 años tendríamos una escasez de lluvias, tendríamos más sequías, repetimos, son palabras no nuestras, sino de científicos turcos que han hablado estos días, y eso desataría hambrunas y, por supuesto, podría desatar guerras, podría desatar nuevos conflictos, y en muchos casos pues habría que depender incluso de extraer el agua de pantanos o de pozos subterráneos. Esas son las consecuencias de lo que podría ocurrir si efectivamente se produce una erupción volcánica en Santorini, que no sabemos a día de hoy, que dejarlo claro, si se va a producir. A día de hoy no sabemos todavía lo que va a ocurrir en Santorini, esto hay que dejarlo claro. Y es cierto que muchos científicos insisten en que es muy improbable que se produzca un seísmo de más de 6 grados en Santorini o en su región, pero también es cierto que vemos que la actividad sísmica no está decreciendo, sino que va más. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en Santorini, a cómo evoluciona allí la situación, y en sí vemos más señales que nos hagan apuntar hacia una u otra teoría, es decir, hacia la teoría de que allí lo que se va a producir es un seísmo de más o menos intensidad, que pueda culminar este enjambre sísmico en un gran seísmo de más o menos intensidad, con consecuencias limitadas para la región, o si este enjambre de seísmos, como ocurrió, por ejemplo, mismamente volvemos a remitirnos al volcán de La Palma en 2021, pues es efectivamente, son efectivamente estos seísmos
señales e indicios de un movimiento magmático en el subsuelo, bajo la corteza terrestre, que conduzca a una erupción cuya intensidad y cuyas consecuencias, pues a día de hoy sobre ellas solo podemos especular, pero esperamos haberos ofrecido un poco más de luz a este respecto. Y bueno, hasta aquí va a llegar este resumen, largo resumen, porque hemos tratado temas muy importantes como el del aniversario de los terremotos en Turquía o como el de lo que está ocurriendo en Santorini. Hasta que va a llegar este resumen sobre lo que hemos hablado en nuestra web, en hispanatoria.com. Recordad que tenéis más información, como siempre, en nuestra web y en nuestros perfiles en la red social X y también en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.